Como siempre, buenos días a todos. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Si Cristo es el Señor, nosotros somos sus hijos. Entonces, los hijos normalmente se alegran de los padres, ¿no? A veces luchamos, pero normalmente pues tenemos ahí nuestra alegría, padres con hijos, hijos con padres y demás. Y cuando eso se rompe hay que arreglarlo. ¿Puede ser así? Debe ser así. Bueno, pues nada, un domingo que nos gusta siempre reunirnos, nos gusta siempre estar con un buen espíritu. Deseamos, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios. Queremos participar en las ordenanzas de la Iglesia, como es la Cena del Señor, que vamos a tomar esta mañana. En general estamos contentos, estamos animados, tenemos planes de futuro. Dios no para, por tanto la Iglesia no puede parar. La Iglesia es una Iglesia activa en el espíritu, no en actividades solo, ¿verdad?, sino en el espíritu, y ahí es a donde está el fruto de que las personas se conviertan, ¿vale? Entonces, bueno, yo tampoco voy a tomar mucho lugar, porque luego va a hablar Peso, pero sí quería comenzar y dejaros unos versículos. En la carta dirigida a los Efesios, en el capítulo 4, seguro que ya conocéis este pasaje, pero siempre es bueno, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios es bueno recordarlo. Durante una vida cristiana, si estuviéramos contando cada vez que pasamos por un pasaje, necesitaríamos muy buena memoria o un cuadernito donde fuéramos apuntando, pues mira, he pasado una vez por aquí, otra y otra y otra. Esa es nuestra vida, es la vida cristiana en cuanto a las Escrituras, ¿vale? Entonces, en el capítulo 4 tiene que ver con unión, tiene que ver con unidad, tiene que ver a quién estamos unidos, ¿no? Y bueno, podíamos tener una respuesta rápida y decir, no, yo estoy unido a Cristo. Y esa es la base y es lo fundamental. Y el resto, no caer nunca en unas malas uniones, en unas malas comuniones, porque a veces, sin querer no, pero por las circunstancias, ¿verdad?, nos lleva a unirnos de una manera que no tiene que ver nada con las cosas de Dios. Entonces este pasaje empieza así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es para la Iglesia, para los cristianos, ¿sí? Dice, con toda humildad y mansedumbre. Así es como hay que vivir, ¿no? Sometiéndoos con paciencia los unos a los otros, pero aquí hay algo importante que creo que venimos recalcando en este tiempo, como la unión como tiene que ser, o sea, y el sometimiento. ¿En qué? En amor, en el amor de Dios, en el amor importante. Ahí es a donde está la clave. Ahora dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es una frase que hay que meditar en ella, porque tiene mucho que decir y es muy rica y muy beneficiosa para la vida en común. Ahora dice un cuerpo y también dice un espíritu, y al venir con letra mayúscula tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice, como fuisteis también llamados en una esperanza, en una misma esperanza o en una sola esperanza de vuestra vocación. Ahora dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros dice que fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo, del don de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que hay una unión, una unidad, y esa unidad tiene que ser en Cristo, y la unidad entre los cristianos tiene que ser en amor. A mí no me puede unir de que yo hoy tenga algo con alguien y me uno con otro que tiene algo con el mismo.
Eso no pasa aquí, yo ya lo sé, pero por si acaso. Esas uniones no van. Siempre hay que estar luchando contra este tipo de cosas, porque ni a Dios le agrada, ni hay nada que podamos beneficiarnos de ese tipo de cosas. Nuestra unión es Cristo y esta es nuestra base. No caigamos en error, ¿verdad? A veces parece que tenemos esa tendencia, ¿no? Yo no hablo de que, bueno, tengas una manera bastante similar a pensar uno igual que el otro de una manera bíblica o cómo interpretar alguna parte de la Biblia y demás. Es normal, hay tendencia o una línea de interpretación y dice, bueno, pues yo creo que más dice por aquí, más por allá, y tienes una cierta, ¿verdad?, comunión o cierta amistad o algo un poquito más estrecho. Pero la base no se puede deformar. ¿Entendemos esto? La base no se puede deformar y la unión es en Cristo. Cristo es en el que estamos unidos, al que estamos unidos. Y nos une en cosas individuales. Individuales. Una fe. ¿Cuántas fees hay? Hay una fe verdadera. La fe en Cristo Jesús. Esa es la fe que nos une y ahí hay que estar bien. Ahora dice un solo Señor. No podemos, dice, porque aún así tienes que soltar el amor. Y cuando estamos en este punto, normalmente lo que hacemos es soltarnos de nuestro Señor. Entonces, para no llegar a esos puntos es mejor, ¿verdad?, caminar de acuerdo con la Escritura. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo en agua. Y ese bautismo en agua es el bautismo cristiano como lo hacemos en la Iglesia evangélica. ¿Sí? Así es como lo hacemos. No por inmersión. No se bautizamos a los niños pequeños sin un conocimiento de lo que están haciendo, ¿verdad? Nosotros nos hemos... tradición es lo que nos ha arrastrado un poco, sin conocimiento, sin saber que iba a todo, ¿no? Hemos llegado... Hay un bautismo y es una ordenanza de la Iglesia. El que ha creído en Cristo Jesús ha nacido de nuevo en Él. Y Dios le habla y en el momento que el Espíritu Santo prepara, nos lleva a dar un testimonio que es el bautismo, sumergidos en agua, donde mostramos al mundo, a los hermanos, delante de Cristo, delante de los ángeles. Hay una expectación en ese momento donde un creyente es sumergido, porque tiene un significado, es un simbolismo donde entramos en el agua, dejamos el viejo hombre, somos limpiados y salimos una nueva persona, una nueva creación de Dios. Tanto un bautismo, no hay más bautismo en este sentido. Otra ordenanza, como la que decíamos, es la cena del Señor. Otra ordenanza de la Iglesia. Bien, un bautismo, un Dios. Claro está, no puede haber otro Dios, sino solo un Dios. Y también es Padre. Y cuando nosotros entendemos y nos dirigimos a Dios Padre, cómo muchas veces las cosas, cómo cambia a veces nuestra relación personal, cuando entendemos. Porque Dios Padre es, lo que entendemos como al que hay que ir, el que me protege, el que me enseña y demás. Aún en Dios son tres personas y hay vamos a decir, un trabajo diferente para cada una de ellas. La esencia es la misma. Pero aquí estamos hablando de que a quién estamos unidos, de que no podemos unirnos de cualquier manera y a cualquier cosa. Tenemos una fe y tenemos una manera de estar en la unidad del Espíritu Santo. Y de ahí no nos podemos salir. Entonces, la Iglesia es importante reunirse, porque en la Iglesia nos unimos, un solo cuerpo. Aquí no hay más iglesia, la Iglesia verdadera es la Iglesia de Cristo, que es la novia cuando el Señor venga. No hay más novias, no hay más iglesia, no hay más cuerpo, sino el de Cristo. Y todas estas cosas claras, ¿verdad?, nos da
un entender de lo que estoy haciendo, a quién estoy sirviendo, realmente a quién estoy unido. Vives en otra dimensión, vamos a decir. Vamos ampliando la visión de la vida espiritual. Es un pasaje muy, muy concreto. Más digo que la carta a los Efesios es una carta mucho, mucho para la Iglesia. ¿Sí? Entonces, los que todavía no hemos aceptado a Jesús, no nos hemos unido a Él, ánimo, porque hay una esperanza, hay un Señor, tu Señor, hay un Dios, tu Dios, que es Padre tuyo, ¿verdad? Y las cosas cambian. Dios nos cambia. Bueno, luego sigue hablando de alguna cosilla más, pero yo lo que quería dejaros es esto. Venimos a la iglesia, es importante. Venimos a unirnos, venimos a tener comunión, venimos a... Mira, hoy tomamos la cena del Señor. Dice, no es que no la voy a tomar porque es que me he enfadado con mi hermano. Pues tiempo hay antes de tomar la cena para que aclare las cosas. No dejes de tomarla si eres cristiano. Por ese motivo. Acláralo, lo aclaramos y estamos en el momento para tomar la cena del Señor. Recordamos, conmemoramos, celebramos. Es una celebración espiritual, es una celebración muy importante de que Cristo se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros, ¿sí? Entonces, eso siempre está en una memoria que no tiene que ver tanto con la mente, es una memoria en nuestro espíritu. Y cada vez que decimos, Señor, tú has dado tu vida por nosotros, por mí personalmente. Y quiero dejar esto ya al final y termino. Son momentos no de hacer una oración a lo mejor para dirigiéndonos a toda la iglesia, que se puede, pero cuando entremos ya ahí, en este momento de la cena del Señor, es una oración personal, diciendo, Señor, gracias porque tú has salvado mi vida, también la de mis hermanos, pero hoy conmemoro mi vida contigo. ¿Sí? Pues nada, si queréis nos ponemos de pie. La alabanza pues nos dará su momento, gloria a Dios por ellos. Y vamos a orar, que es de lo que se trata, ¿no? Orar, alabar, ensalzar a Cristo. Yo creo que, ¿qué más podemos pedir? ¿Sí? ¿Amén? Amén. A veces en un momento así de adoración, ¿no? Te viene como una alabanza que a mí me gusta mucho. Dice, estoy quieto adorándote, ¿no? Y no deseo nada más, ¿no? Al final la adoración es algo, qué bueno es saber que estás bajo la autoridad, la protección, bajo, como se nos decía, que Dios es nuestro Padre, que estás bajo su autoridad, ¿no? Un hijo está bajo la autoridad de su Padre y realmente cuando el hombre adora, por eso dice que tales adoradores busca a Dios, que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque al final nosotros podemos hacer una adoración por la boca, pero si no es en espíritu y verdad, porque realmente cuando uno adora lo que estás diciendo es que Dios es mi autoridad, ¿no? Dios es, yo quiero que Él gobierna mi vida. Y al final por eso muchas veces decimos que la verdadera adoración después es una vida que refleja eso, ¿sí? Una adoración, una sujeción a Dios. Sabemos cómo Cristo también fue tentado y una de las tentaciones, lo que le dijo es Satanás, ¿qué fue? Si me adorares, yo te daré, ¿no? Y bueno, necesitamos, ahora, fuera de esto, quería compartir, yo lo que quiero compartir es del nuevo nacimiento,
¿eh? Es una enseñanza que está en la Biblia, que es algo que Jesús nos compartió, nos transmitió, y es algo que hoy podemos disfrutar gracias a lo que Cristo hizo pues, por nosotros en la cruz, ¿no? Y a veces dices, bueno, ¿quién puede nacer de nuevo? A lo mejor no podemos hacer esa pregunta y dices, ¿quién puede nacer de nuevo? Pues aquí, ninguno de los que estamos aquí realmente todos somos candidatos, vamos, si lo podemos decir así. Todos somos candidatos para nacer de nuevo, ¿no? Porque Dios no es por obra de nadie, no es por nada que nosotros podemos hacer, sino porque es algo que Dios hace en nuestra vida. Todos somos candidatos, todos a Dios nos llama, el Evangelio nos llama, nos hace un llamado a recibir lo que es por fe, ¿no? Es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y ahí ocurre algo que a veces es muy difícil explicarlo, ni a veces entenderlo, pero yo donde quiero ir hoy es que no tenemos que quedarnos con la teoría, sino Jesús mismo cuando explicaba lo del nuevo nacimiento, lo que quería que podamos entender que es algo que tú puedes experimentar, que tú puedes vivir, ¿no? Que a veces, pues bueno, yo os digo como, a veces pongo ese ejemplo, ¿no? Es como uno que estás muy enfermo, ¿no? Y te vas al médico. Los ejemplos siempre, cuidado, no tenemos, pero para que nos entendamos un poco. Digo, te vas al médico, ¿no? Y estás muy enfermo y te dicen, mira, tenemos que hacer esta operación o esta y te vas a curar, ¿no? Y tú ahí, estás ahí y, bueno, pero no lo entiendo, a ver, explícamelo, ¿no? Quiero entenderlo, ¿no? Y empiezas, y a lo mejor empiezas a entender las cosas y tal, y al final, claro, tú si no eres médico, ni has estudiado de medicina, ni tal, pues puede pasarte una vida queriendo entender lo que te van a hacer, lo que te va a ocurrir, o qué es lo que te va, ¿no? Y al final, a lo mejor te mueres y te ha pasado sin entender realmente de lo que te está hablando, ¿no? Pero Jesús, ahí cuando le hablaba a Nicodemo, le decía, es como el viento, ¿sí? Dice que tú oyes su sonido, sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Hay algo que tú puedes experimentar en el viento, hay cosas que experimentamos, como el hombre, que cuando experimentamos que Dios nos habla. Dice, porque la palabra de Dios es viva y que es eficaz. El Espíritu Santo trae su evangelio. Estas cosas que a veces nosotros de repente tengo ganas de leer la palabra de Dios, de orar, de acercarme y escuchar lo que alguien dice acerca del Evangelio de Dios. Y esas cosas que a veces pensamos que son nuestras, pero la Biblia dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Ninguno busca a Dios. Entonces, ¿cómo es que yo de repente? Y a veces no nos damos cuenta, pero es una obra, es algo que el Espíritu Santo hace, es algo que Dios hace. Y todos estamos escuchando el mismo mensaje, por eso digo, todos estamos ahí. Ahora, creer o no creer, eso es algo que estamos muchas veces y rehusamos creer. o aceptamos a Cristo y creemos el mensaje de salvación. Vamos a ir hemos dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y aquí vemos un hombre que era muy entendido. Por eso yo te quiero hoy. Era muy, muy entendido. Era un hombre que nos enseña la palabra. Empieza a decirlo en Juan capítulo 3 y versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿no? Este hombre, si tú lees en los demás
sitios en los evangelios cuando habla de él, te vas a dar cuenta que formaba parte de los fariseos, dice que era un principal de los judíos, que formaba parte de Sinedrín. Era una persona que estaba muy instruida en lo que es las cosas de Dios, muy instruida, sabía bien lo que son las leyes de Dios, las cosas de Dios. Dice que este hombre se le acerca a Jesús, dice de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Ves? Este hombre empezaba a ver en Jesús cosas y sabía de que Dios está con él, ¿no? Pero se le escapaban de todo lo que él sabía, de lo que él podía entender. Aún así había algo que se le escapaba. Y ahora dice, respondiendo Jesús le dijo. Es interesante muchas veces ver cómo Jesús, parece que tú le hablas de una cosa y él te contesta otra, ¿no? Y es como que Jesús no anda por las ramas, y más con una persona de este tipo, porque es una persona pues que, bueno, si ahí querías irte por las ramas, podía estar dando vuelta mucho tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de un hombre que Jesús directamente le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, al que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Yo no sé tú lo que has pensado cuando por primera vez escuchas eso, pero yo me ha pasado 2 veces, y sobre todo me ha pasado justamente con personas mayores, que cuando le he dicho eso me han contestado exactamente lo mismo. Dice, pero ¿cómo me va? Es como algo, no sé, a lo mejor a uno le parece, no, a lo mejor no sé lo que te pasa por la cabeza cuando escuchas eso, de nuevo nacimiento, ¿no? Pero nosotros, claro, el nacimiento que conocemos es de que uno cuando nace, de su madre, ¿no? Y es lo que conocemos, ¿no? Y le responde eso. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que al que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, ¿no? Y aquí vemos, Jesús hace algo claro, de que para entrar y ver el reino necesitamos ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Vemos en el Nuevo Testamento muchos se le acercaban a Jesús y le decían, ¿qué debemos hacer, ¿no? para estar en el reino? Bienaventurado al que come, ¿no? La gente estaban y estaban con esa cosa. Y aquí Jesús tú dices, mira, al que no naciere, no puede. Es algo imprescindible, no hay otro camino. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. No podemos. El nacimiento de nuevo es algo que tiene que ocurrir sí o sí. Sí o sí. Y el reino, pensemos por un momento, Jesús, sabemos que en su enseñanza decía que el reino de Dios lo podemos hoy experimentar aquí, ¿sí? Lo experimentamos de alguna manera, vivimos esas primicias, ese reino lo vivimos aquí, en este mundo. Pero también sabemos que hay un reino que en el cielo, donde también seguiremos, y ahí habrá otras cosas que aquí hoy no la vivimos, ¿no? Y a veces el hombre cuando piensa en el reino piensa en esto. Y si pensamos solamente en esto, Jesús dice claramente que eso ni lo vas a ver, ni vas a poder entrar ahí, sino que si no naces de nuevo. Es lo que nos dice. Ahora yo puedo decir, bueno, pero puedo mirar a mi alrededor y decir, bueno, yo no soy tan malo como el de al lado. Aquí estamos hablando de un hombre que era fariseo. Yo no sé si a veces tenemos una mala tal de los fariseos, ¿no? Si siempre pensamos en la hipocresía o en las cosas que a veces vemos,
pero los fariseos eran personas que tú le mirabas, es como Pablo decía, era que irreprensible. Es decir, que la gente era algo que Jesús veía en sus corazones, podía ver su hipocresía, podía ver sus intenciones, que eran lo que es nacido de la carne, carne es. Jesús lo podía, pero las personas más no lo veían, porque eran gente, que cumplían la ley de una manera tremenda, ¿no? Todo lo demás cuando lo miraban hasta eran, y si tú piensas y dices, pues si alguien se merece el reino, humanamente, pues dices, este es, ¿no? Alguien que se ha esforzado, estaba ahí. Pero Jesús dice, mira, si no nace de nuevo, no puede. No puede. Digo eso para quitarnos conceptos de este tipo, ¿no? Es como si, por ejemplo, no sé, un día tú quieres, España, es diferente en los países, pero tú imagínate que aquí en España, la única manera de que tú entres en España, ¿no? La única manera que tú entres en España es que has nacido aquí y te tienen que dar nacionalidad española y que has nacido aquí, te la dan y por eso puedes venir y puedes ver lo que hay en España y puedes estar en el reino de España. Si el requisito es que has nacido de aquí, es decir, que yo digo, pero yo quiero ser ciudadano de España y lo que voy a hacer es, me voy a poner a ver un montón de películas de españoles, ¿no? Voy a empezar a comportarme como los españoles, voy a hacer todo lo que es necesario para tratarlo como los españoles, ¿no? Y empezó también a aprender a hablar español, el acento, me cojo bien los acentos andaluces de todo tipo, me tiro años, a lo mejor aprendí, y voy y digo, no, que yo he nacido, ¿no lo ves? Que como hablo, como me comporto, como tal, pregúntame cualquier cosa de España, yo te la digo, todo eso, pero hay unos, registros, sí, que tú buscas y dicen, no, tú no has nacido aquí. Tú no has nacido aquí. ¿Por qué lo digo eso? Porque no es tampoco, a veces entendemos como que es algo que a ver si cojo y empiezo a aprender y me esfuerzo y hago estas cosas. Y a veces el hombre coge ese camino, que es la religión, que son las religiones. Y no podemos, y aprendo esto y aprendo, y a veces me puedo comportar igual que un cristiano, puedo hacer muchas cosas y confesar y coger el vocabulario, todo eso. Pero aquí Jesús dice algo claro, que ni vas a ver, ni vas a entrar. No podemos, no, es algo que es algo imprescindible. Me encanta cuando Jesús dice esa palabra, es necesario, ¿no? Es necesario, porque cuando es algo necesario, cuando hablamos de cosas necesarias, son cosas imprescindibles, que tú no puedes prescindir de ellas. No es algo que tú te puedes saltar, no es algo que nosotros podemos saltarnos, ¿no? Cuando hablamos de que para que yo, por ejemplo, pueda vivir necesito ¿qué? Beber y comer, ¿sí? Si yo no como y no bebo, me muero, y podemos decir que la bebida y la comida es algo que imprescindible, ¿sí? Que es algo imprescindible. Pues aquí Jesús habla del nuevo nacimiento, que es algo que imprescindible. Pero también me encanta porque más adelante usa la misma palabra hablando de su muerte y de su resurrección, y también habla de que es algo necesario. Y así podemos ver de que todo esto, ves que es un plan de Dios, que no es algo de que nadie lo buscó, ni nosotros, sino es el plan de Dios, es el amor, como lo dice en este pasaje, es el amor de Dios, dice, de tal manera nos amó Dios. Y nos amó no porque, lo que digo, que uno no lo merecemos, otro no lo merecemos. Dios nos amó porque Él es amor. Y porque a veces, aunque no podemos entender muy bien, pero el hombre tiene el valor que tiene, está en el corazón de Dios. Nosotros a veces, yo puedo mirar y tenemos, pero ese amor que nosotros a veces no comprendemos, pero tú y yo tenemos valor en el corazón de Dios. Y no es porque
somos buenos o somos malos, hemos hecho algo, hemos dejado. No, es porque Dios es amor. El pueblo de Israel dice, vemos que ellos se sentían muy orgullosos porque se sentían privilegiados porque son el pueblo de Dios, ¿no? Y eso le traía aunque Dios mismo le dijo en su palabra, vamos a ir un momento en Deuteronomio, el capítulo 7. Vamos a leer el 6 y 7, en capítulo 7 y versículos 6 y 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿no? Ahora, si leemos solamente esto, podemos decir, pues, pero ahora, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis lo más que insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y claro, nosotros a veces en esa palabra os amó, claro, nosotros es difícil a veces humanamente entender, porque para nosotros siempre cuando amamos humanamente a alguien es porque algo hemos visto, ¿no? Y tú amas algo porque pues te cae bien o no sé qué, y tenemos esos tipos, pero el amor de Dios no es así, no tiene nada que ver con esto. Y nos hace solamente descansar a veces es ahí, en su amor. Es porque Dios me amó. Porque Dios me amó. Es que no hay otra razón por la cual tú y yo escuchamos el Evangelio. No hay otra razón por la cual Cristo fue en la cruz. No lo hay. No es que nada, olvidémonos. Es su amor. Ahora que no comprendo su amor, una de las oraciones que Cristo oraba al Padre en Juan 17, y a mí por eso digo que las cosas de Dios cuando Jesús le enseñaba no son tanto teorías, sino siempre nos lleva que queremos experimentarla. Y él oraba al Padre y dice, para que ellos sepan que tú les amas como me has amado ¿a qué? A mí. Jesús oraba de que tú y yo podemos experimentar el amor de Dios. Por eso el nacimiento de nuevo no es algo de teoría, es algo que tú experimentas en tu vida. Tú experimentas el amor de Cristo. Si no, Pablo no diría, el amor de Cristo me constriñe, ¿no? Y el cristiano vive una vida cristiana y lo que le da es lo que Cristo ha hecho. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, ¿no? Hemos nacido de Dios. Y eso es lo que nos empuja, nos lleva, es una realidad. No es algo donde yo busco entender cómo es el amor de Dios. Lo experimentamos. Y podemos con el tiempo, pues estudiamos la Biblia y vemos cosas y nos maravillamos en ella y cada vez nos entramos en las profundidades de Dios, pero hay cosas que tú experimentas, como Jesús hablando del viento, ¿no? Es algo que bueno, hay gente, una vez hablando uno que era un poco intelectual, y le dije de esto, digo, pero el viento no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, y dice, hombre, hoy un día, dice, la gente sabe de dónde viene el viento y a dónde va. ¿Sabes? Me salió con algo así. Y digo, mira, por mucho que sepas el viento, siempre va a haber algo misterioso. Por mucho lo que podemos saber, por mucho lo que, ya te digo, tú puedes saber la pastilla que te vas a tomar, lo que hace exactamente cada cosa, y siempre hay algo misterioso en todas las cosas que Dios ha hecho. Es algo misterioso, es algo grande, ¿no? Por mucho lo que queremos entenderlo. Vamos a volver al pasaje. Es algo, nuevo nacimiento no es algo que, bueno, hay bastante, si queréis vamos a pasar rápido mira, en Primera de Pedro, en 1:3,
que veamos cómo los apóstoles también nos hablaban, ¿no? de esto. Dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo que renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vemos ahí lo que hablamos antes, la necesidad que tenemos de nacer, pero al mismo tiempo vemos la necesidad que había de que Cristo que entregase su vida por ti y por mí en la cruz y resucitar entre los muertos. Más adelante en 1:23, siendo nacidos no por simiente, ¿qué dice? Corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿qué? Para siempre, ¿no? Es algo incorruptible, ¿ves? Por eso el evangelio que recibimos no es algo, es digno de creer. No es algo que, no, dice, el cielo y la tierra pasará, más mi palabra que permanece para siempre. Ese es el evangelio que hemos escuchado, lo que ahí vemos la gracia, la misericordia, la bondad de Dios que nos permite a poder recibir esa salvación tan grande. Y el hombre poder pasar, como en otro pasaje nos habla de muerte, ¿a qué? A vida con Cristo, ¿no? En Santiago, en 1:18, también nos enseña, capítulo 1 y versículo 18, quería usarla, dice, Él de su voluntad, ¿ves? Es la voluntad de Dios, es algo que vemos también en Juan capítulo 1 y versículo 12, dice que lo que le recibieron los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados que hijos de Dios, que no son hechos de voluntad ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de ¿qué? De Dios. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ves? No habla de una nueva creación, no, es lo que vemos en 2 Corintios 5:17, nos dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas que nuevas, porque en Cristo somos nueva criatura. Hemos nacido, como Jesús ahí dice, de lo alto, hemos nacido de Dios. Nacemos de nuevo. Eso es lo que se refiere, ¿no? Eso es el versículo. De modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pasaron. Uno cuando siente lo que estamos hablando, tú empiezas a experimentar en tu propia vida que ya no eres como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente que Cristo en la cruz lavó nuestro pecado, sino también el poder de Dios viene en nuestra vida y nos da con que antes cosas que eran, como dice Pablo en Romanos, que era para la carne que imposible, porque no puede ni agradar a Dios, pero ahora que el poder de Dios en nosotros te ayuda, ¿no? Antes eras incapaz de perdonar y ahora pues ves cómo algo se quiebra en tu espíritu y te acercas y es la nueva naturaleza, ¿no? Es lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Te empuja, te da de hacer lo que es la voluntad de Dios, ¿no? En Gálatas 6:15, me gusta mucho ese versículo, porque Pablo ahí habla a ese tipo de religiosos y donde dice, es que no es lo que hacemos, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, no es lo que vale. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión. No se trata de ritos, como hablaba Paco antes, no se trata de bautismos, de tal, no son ese tipo de cosas, sino una nueva creación. Hablando de lo mismo. No podemos nosotros, por nada que podemos hacer, lograr, tenemos que ver que es algo que Dios ha preparado, es algo de su voluntad, para ti y para mí, para nosotros, ¿no? También en Tito 3:5, perdonad que leemos, pero yo creo que es importante que veamos estos pasajes.
Nos salvó. Otra vez nos dice, no por obras de qué, de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación, ¿qué? El Espíritu Santo. Habla de lo mismo. Son, si podemos decir, diferentes maneras de expresar lo que es el nuevo nacimiento, ¿no? En otro Jesús también, si leemos palabras de Jesús en Mateo que registran los otros evangelios, dicen, si no os volvéis como ¿qué? Como los niños, no podéis entrar ¿en qué? En el reino. Está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo, ¿no? Vamos a ir en el evangelio de Juan otra vez. Capítulo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, al que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y tenemos que comprender, para verla, es lo que hay una necesidad de que nazcamos de qué, de nuevo. Y hay también una necesidad de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿ves? Porque si no la carne, ¿qué dice? Carne es. Es imposible, es algo, para eso, para no alargarnos, si queréis después leéis en Romanos 8, y ahí Pablo habla un poco en el principio habla de capítulo 1 a 12, creo, por ahí habla acerca de la carne, para que podamos entender. Y habla de los pensamientos, habla de la voluntad, habla del deseo. Son cosas que en el hombre que no ha nacido de Dios están totalmente, es carne, ¿no? Pero cuando una persona nace de nuevo, es lo que dice, pero el espíritu, ¿qué es? Tu voluntad, todo ha cambiado. Eso es lo que cambia. Y eso son cosas que a ver, es lo que hablamos muchas veces. Con el tiempo a lo mejor podemos explicar un poco mejor, un poco peor, pero hay algo que es algo misterioso, es como un nacimiento normal y a lo mejor podemos explicar muchas cosas, pero cómo se teje ¿no? en el vientre de una mujer, todas esas cosas, ¿las podemos explicar? No la podemos explicar. Y Jesús le habla a este hombre, pero sí que podemos saber que es una realidad. Por eso Jesús le contesta a este hombre, si lo leemos. Respondiendo Nicodemo le dijo en 9, ¿cómo puede hacerse qué? Esto. Es lo que decía antes. A veces no tenemos, para mí aquí un poco la pregunta de Nicodemo no es tanto de entender de que eso es algo que él sabía, pero porque es algo que el Antiguo Testamento habla de estas cosas, habla del nuevo nacimiento. Yo creo que es más como esas cosas que cogemos los hombres, ese pensamiento a veces en la cara que queremos entenderlo todo, ¿no? Queremos, pero ¿cómo es? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿No? Y aquí Jesús empieza a decir, es algo que nosotros necesitamos fiarnos de la Escritura. La Escritura habla del nuevo nacimiento. Si vayamos un momento en Ezequiel, un momento, 36. Jesús le dijo al que no naciere del agua y de qué, el Espíritu, no puede. Dice en 36, 25, dice, esparciré sobre vosotros agua, ¿qué? Limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicia. Y todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero no para ahí. Dice, os daré corazón, ¿qué? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro
de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y os pongáis por obra, ¿no? En 29 dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicia y amaré el trigo y seré. Pero si es algo que podemos aquí resaltar todo el rato, es Dios hablando y dice que yo haré esto, haré esto, haré esto, haré esto. Es algo que Dios hace. En ningún momento nos está diciendo, no, dice que por lo que Dios hace en nosotros vamos a empezar a poner por obra, ¿qué? Lo que son sus leyes, lo que son sus estatutos, ¿no? Que a veces, ¿no? A veces la gente que reciben a veces un evangelio en la carne, si podemos decir de alguna manera, o lo reciben sin haber nacido de nuevo, dice, como Pablo dice, pues la gracia, venga, pues pecaremos entonces, ¿no? Dice, ya estamos en el tiempo, a veces escuchas que dice, no estamos en la gracia, no estamos en el qué, no estamos en la ley, pero aquí me dice que pondré mis leyes, ¿dónde? En tu mente y ¿dónde? En tu corazón para que andes en ella. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos en la ley? ¿Estamos en la gracia? ¿Ves? Al que no lo puede estar, no lo entiende. Pero cuando estás en la gracia, eso es lo que la gracia hace. Lo que ha hecho, que Él por su Espíritu ha puesto su ley en nuestra mente, en nuestro ¿qué? Corazón, ¿para qué? Para que podamos cumplirla, para que podamos andar. Por eso Pablo decía, nosotros no negamos la ley, sino que la confirmamos. ¿Qué es confirmar algo? Yo como lo entiendo es como que tú con tu vida confirmas que hay una ley. ¿Por qué? Porque tú andas en ella, pero andas en ella, ¿por qué? Porque eres una nueva persona en Cristo Jesús, una nueva creación en Él y andas en ella. No es como antes de que eso iba en contra, donde tú eres, no, yo me acuerdo antes leía algo y decía, no, es como que no lo querías, ¿no? Esa enemistad que habla la Biblia que hay en nosotros, donde preferimos que cosas que ni siquiera existen. Eso es algo que está. Y eso Jesús le hablaba a este hombre y él seguramente que este pasaje se lo conocía de sobra. Era un fariseo, pero es como muchas veces, ¿no? Queremos entenderlo, pero ¿cómo es? Y Jesús, vamos a leerlo y sigue hablándole. Vamos a volver en Juan. Capítulo 3. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora no se dice, de cierto te digo que lo que sabemos, que hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais que las celestiales? ¿No? Jesús es como, a veces es como ese médico, lo que decía antes, que te dice, mira, te tienes que hacer esto y vas a sanar. Tú lo sabes, que no hace falta ahora mismo que tú entiendas todas las cosas. Simplemente lo que necesitas es creer. Simplemente lo que necesitas es que es una realidad. Lo que necesitas es lo que Jesús da, que tú crees. Dice, mira, yo lo que te estoy hablando es de lo que sé. ¿Por qué? Porque yo vengo de arriba, es lo que después le dice, y he venido para dar testimonio de la verdad, he venido para hablar de la verdad, he venido para traer lo que es la verdad. Y digo, y hablo de lo que sé, digo, es la realidad. Y tú sabes que eso es algo que Dios ha prometido, que es una realidad que ocurre, tú lo has visto. Que no es algo, no es un cuento. Tú has visto personas a tu lado que antes eran, estaban en la primera línea de todo pecado y hoy en día quieren agradar a Dios. ¿Cómo es esto? Eso es un milagro. Eso es nacer de nuevo. Eso es algo que Dios hace, ¿no? Es como son cosas, son evidencias, ¿no?
De cierto te digo que lo sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro ¿qué? Testimonio. Pero dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere que las celestiales? Que hay cosas que, te digo, hasta que no nacemos de nuevo, por mucho lo que queremos entenderla, nunca la vamos a entender. Y aún así, yo no sé si os pasa como cristiano, pero yo a veces estoy en un momento, no sé, estamos en adoración, estamos en alabanza, y a veces, y hay cosas como que de repente, la entiendes con una claridad, en el espíritu estás y le entiendes con una claridad las cosas de Dios, y a lo mejor estoy en otro momento y otra vez me vienen las confusiones de las cosas, ¿no? Y yo creo que son momentos de gracia donde Dios, tú lo comprendes en tu espíritu, en tu corazón. Hay cosas de Dios que las comprendes, que las entiendes. Y a veces como que quieres trasladarla en tu entendimiento, así podemos decir carnal, a veces y comprenderlo y te se hace un melocotón todo, ¿no? Pero es una realidad. Nadie subió, ¿qué? Al cielo, sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba diciendo, yo he venido para que pueda. Ahora, ese es el ejemplo y donde quiero que vamos a terminar. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Al que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Y aquí vemos, Jesús pone un ejemplo, y aquí la palabra dice, el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Es la misma palabra que habla de tanto, si tú miras la palabra griega, no vamos a notar, pero la palabra griega en los evangelios es la misma palabra que se usa de levantamiento de Jesús en la cruz, y es la misma que cuando habla de que fue levantado ¿a qué? Al cielo, al reino. Es la misma palabra. Yo creo que aquí podemos ver que como que Jesús nos está diciendo, mira, si nosotros queremos saltarnos otra vez lo que es el sacrificio de Cristo, no miramos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, tampoco vamos a entrar ¿dónde? En la gloria. Es lo que Cristo hizo por nosotros es imprescindible, el nuevo nacimiento es imprescindible. Y aquí lo que vemos, que así como nos hablaba de que hay una necesidad de que tú y yo nazcamos de nuevo, aquí nos está hablando de que era necesario de que Él viniese a este mundo y dar su vida por ti y por mí. Era una necesidad, ¿sabes para qué? Para que tú y yo podemos ¿qué? Nacer de nuevo. Y que tú y yo podemos entrar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Ahora tú le puedes dar vuelta a eso y decir, bueno, pues, ¿cómo es que Dios me ama? Que Dios no es que... Y cosas de estas que a veces escuchas, pero tiene que no ser lo suficiente, que Dios es ¿qué? Es amor y Dios nos ama. Y es por su amor. Es su amor. Y no tiene nada que ver lo que hablamos antes, no tiene que ver con lo que somos, que soy mejor que yo me miro con el otro, o tal, o vio algo en mí, o todo ese tipo de cosas. No es esto, es porque Él es amor. Por eso digo que todos somos las personas que hoy puedes nacer de nuevo, si nosotros realmente creemos. Entonces aquí nos dice al que cree. Y a veces digo, no, pero yo creo en Dios, ¿no? Hay personas que te dicen, bueno, pues yo creo en Dios, pero tenemos que ver que no está hablando de, tenemos que entender todo lo que nos está hablando de depositar nuestra fe en lo que, no solamente creer que Jesús es Dios, sino que Él fue en la cruz a dar su vida, porque tú y yo somos pecadores y no podemos entrar. Entonces todo eso yo tengo que creerlo en mi corazón. Creerlo en mi corazón. Dice, al que creere en su corazón y confesare que por su boca que Jesucristo es que Señor, será salvo. Y a veces no puede parecer algo sencillo,
Pero ¿cuántas personas dicen, no, pues, no, yo creer en Dios, yo creo en Dios? Pero también la Biblia nos dice que los demonios también que creen, pero no hacen la voluntad de Dios. Y temblan de miedo porque saben, realmente saben mejor que nadie lo que es el infierno, lo conocen. A veces la doctrina del infierno también es algo como que, parece que es algo para meter miedo. Pues Jesús, que es el que más nos habló del amor, también es el que más habló de ¿qué? Del infierno. No hay en ningún sitio vas a encontrar a alguien que habló más del infierno que Jesús. ¿Por qué? Porque quiere que comprendamos que es una realidad, que son cosas que son tan reales como Jesús la hablaba. Son reales. Ahora nos dice en 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y Jesús ahora le pone un ejemplo de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Eso, si queréis, yo lo apunté por ahí, viene en Números 21, de 4 a 9, no lo vamos a leer, pero ahí en el desierto dice que Dios mandó una plaga de serpientes, estaban todos, le había picado a serpientes, estaban muriendo del veneno, ¿sí? Serpientes venenosas estaban muriendo. Y aquí Jesús pone ese ejemplo, dice aquí como Moisés levantó la serpiente del desierto. Ahí la gente empezaban a clamar, ¿no? Porque se estaban muriendo, y Dios le dijo a Moisés, toma esa serpiente. Dice que él cuando la cogió se convirtió en una serpiente de bronce. Dice, levántala. Y dice, y todo aquel que mirare la serpiente, dice, quedará sano de lo que era el veneno, y se salvará su vida, ¿no? Eso tiene también su simbolismo, ¿no? La serpiente sabemos que es algo que tiene que ver con el pecado, y el bronce que representa lo que es la justicia de Dios, y habla de alguna manera que la justicia de Dios, ¿no? Triunfa sobre el pecado. Es algo pero bueno, es lo que digo, levante todo aquel que mirase, ¿no? Yo no creo que ahí Moisés le dio una interpretación de lo que estaba haciendo. Era algo en este momento clave, que ellos estaban ¿cómo? Muriéndose. Y por eso digo que cuando nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesús, yo tengo que ver realmente por el Evangelio mismo mi necesidad espiritual. El Evangelio mismo nos habla de nuestra necesidad espiritual. Yo no conocía mi necesidad espiritual antes de escuchar el Evangelio. Yo cuando un día llegué a un lugar que empecé a escuchar la palabra de Dios, mi necesidad, yo pensaba que es de salud, de dinero, de estar bien con mi familia, y simplemente quería que estas cosas cambien. Esa era mi necesidad, mi mala vida. Pero cuando empecé a escuchar el Evangelio, empecé a darme cuenta de que yo tengo una necesidad que es espiritual, que tiene que ver con el pecado, que el pecado en mí lo que me hacía es vivir la vida que vivía. Y empecé a darme cuenta que solamente Jesús me puede salvar, que Él vino, era necesario que Él viniese para que yo pueda renacer, poder ser liberado de lo que es del pecado y poder clamar al cielo. Es algo que el Evangelio hace en nuestra vida. Por eso yo digo que Pablo dice que para algunos la cruz de Cristo es locura, es una tontería. ¿Por qué? Porque no ven. Yo miro y digo, ¿qué poder hay en alguien moribundo en una cruz? No hay ningún poder, ¿no? Tú si ves ahí a alguien levantando una serpiente en el desierto y te dice, mira y serás salvo, tú dices, ¿pero qué está hablando? Ahora, si tú eres picado por una serpiente y realmente sientes en tu vida lo que es la muerte de esta serpiente, ¿qué haces? Miras. Por eso tiene que ver en nuestra vida, tiene que ver esa comprensión de lo que es el pecado, lo que el pecado hace en nuestra vida, lo que Pablo dice que es de sobremanera pecaminoso, que a veces todavía le damos tanta livianidad a las cosas, bueno, es una mentira, y a veces, no, eso es la muerte misma. Dice que te está llevando a la muerte. Dice, al que no creyere, dice, está en un camino de ¿qué? Para que todo lo que crean sean salvos, porque los que no creen están en un camino de perdición. Y el pecado te lleva a ese camino.
de perdición donde vivimos. Yo necesito comprender. Para estas personas, en este momento, cuando Moisés levantó la serpiente, para ellos era todo. ¡Wow! Qué bueno es que tengo algo que me va a ayudar a poder yo salir de esta muerte, ¿no? Por eso la cruz de Cristo tiene que ser algo importante, no es simplemente algo. Mira, los judíos mismos, si tú lees en la historia, habla de los tres, dice que hicieron de esa serpiente, hicieron un ídolo. Hicieron un ídolo que Dios le reprendió. Hoy en día también muchas veces la cruz es algo como la gente lo tienen como un ídolo, no ven más. Donde está realmente, Pablo dice es el poder, la cruz de Cristo es el poder de Dios. Dice, no quiero saber otra cosa sino de Cristo y este crucificado, para que vuestra fe no esté basada en ¿qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para que podamos experimentar lo que es el poder de Cristo en nuestra vida, ¿no? Y estas personas ahí en el desierto experimentaron el poder de ¿qué? De Dios, ¿no? Su vida fueron sanadas, pasaron de un momento de ver cómo se iban a morir a ¿qué? A ser sanados. Y Jesús pone ese ejemplo para de alguna manera es como nos hace lo que Él hizo por nosotros, y que nosotros cuando ponemos nuestra mira en Él, cuando creemos realmente que Él es, pero claro, yo para esto necesito ver primero que lo que hablábamos antes. Realmente ves hoy, si tú no ves hoy tu necesidad, si tú todavía no eres capaz de ver lo que el pecado hace en tu vida, si todavía no eres de ver y decir miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De ver cómo Él te guía una y otra vez, ¿no? Cuando Pablo habla de nuestra vieja naturaleza, dice que todos vivíamos como bajo la corriente de este mundo, llevados por esa corriente, ¿no? Por el príncipe de la potestad de aire, dice quien ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hablaba de que, dice que somos como, ahí si lo lees, ¿no? Dice que nos animaba. ¿Tú has sentido una vez en tu vida como que había algo que te animaba a hacer lo malo? Alguien te hacía algo y dentro de ti algo que te decía, pues devuélveselo. Porque eso es el pecado, eso es la maldad, eso es nuestro, y te empuja y te anima a desobedecer a Dios. Pues eso, cuando uno lo reconoce, de repente la cruz de Cristo es preciosa para él, es preciosa. Empiezas, es como, esta fe, dices, es precioso, y empiezas a ver el regalo, empiezas a ver el Señor cómo nos bendijo en Cristo, ¿no? Esa nueva vida, es ahí, ¿no? Y uno lo único que puede hacer es, Señor, yo no quiero saber más, yo sé solamente que tú has venido a dar tu vida por mí en la cruz, y resucitaste para mi salvación. Es lo que nos dice el texto. Dice, para que todo aquel que cree en Él, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no está hablando simplemente de una vida que no acaba, no está hablando de esto, porque también dice que los que van al infierno también van a vivir ¿qué? Eternamente. No está hablando de esto. Cuando habla de la vida eterna, lo que nos enseña es la vida de Dios, es la vida de calidad. Es esta paz que solamente Dios da, es este amor que solamente en Cristo lo podemos, este gozo que solamente lo encontramos en Dios, que el hombre busca en las cosas, pero nunca va a encontrar. Habla de, yo le doy vida, y vida en ¿qué? En abundancia. Habla de la calidad que tenemos de vida en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice de tal manera. Dios nos amó dándonos lo que tú y yo necesitamos. La necesidad nuestra era nacer de nuevo. La necesidad nuestra era de poder pasar de muerte a ¿qué? A vida. Era
era el deseo de Dios, es la voluntad de Dios que nosotros podemos estar con Él por la eternidad. Pero para todo eso era necesario que Cristo, y dice que de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo. Te dio lo que tú y yo necesitábamos para poder pasar de muerte a vida. Es la necesidad que tenemos. Es la necesidad, por eso dice, de tal manera nos amó, que nos dio a su Hijo. No nos dio lo que el hombre a veces pide de Dios. Dice, no, pues si Dios me ama, que me dé. Te dio lo que tú y yo necesitamos, que es su Hijo. Es lo único, es lo que realmente el hombre necesita, ¿no? Por eso podemos ver el versículo como Pablo dice, por el amor a Cristo, dice, todo lo tengo que por basura, ¿no? En cuanto al conocimiento de Cristo. Entonces, yo creo que también el Nuevo Testamento es una de las cosas que claramente nos hace ver en las cosas de Dios que son algo más que palabras, ¿no? Es una vida que Dios nos ha llamado a vivirla, experimentarla y poder disfrutar y vivir en este mundo, pues hablando de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos colocó en su luz admirable y anunciar las virtudes de aquel. El cristiano no es alguien que enseña religión. Haz esto, haz esto, haz esto. Habla de las virtudes de Cristo. Hablamos de lo que Cristo es y ha hecho. Amén. Dios os bendiga. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy